Está en la línea el congresista Richard Arce de Nuevo Perú, que hoy día va a presentar o no va a presentar, congresista, el proyecto de ley de amnistía para los comuneros de Cotabambas. Sí, buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la comunicación. El día de ayer hemos presentado el documento en mesa de partes de dos proyectos de ley, uno de la amnistía y otro para derogar estos paquetes legislativos de la criminalización de la protesta, que está originando estas denuncias que tienen los comuneros. Ah, ya presentó el proyecto, entonces. Estamos hablando de dos proyectos, entonces, congresista. Sí, dos proyectos de ley en el sentido de que la amnistía evidentemente es importante, pero nos solucionaría un problema en el corto plazo, pero no nos ayudaría a solucionar el problema mayor, que es justamente la criminalización de la protesta. Hagamos un poco de historia. En el 2007 el señor Alan García hizo una modificación en el tipo penal de delitos como extorsión y organización criminal para asociarlo a las protestas sociales, a tal extremo de considerar, por ejemplo, que el pliego petitorio de una movilización social puede ser considerado extorsión porque se está pidiéndose a un determinado requerimiento que hace la comunidad respecto al Estado, y de la misma manera se llega al extremo de considerar una comunidad campesina como una organización criminal. Fruto de esto es que desde los paros del 2011, 2015, 16, 2017, 2019, hay más de 500 comuneros que están siendo judicializados. Por eso es que es importante lo que los comuneros han manifestado en la mesa temática de derechos humanos y justicia. Quiere que se levante sus procesos porque ellos no han cometido delitos, lo que han hecho es reclamar ante una afectación real que han tenido de parte de la empresa minera y una ausencia del Estado durante todos estos años. Déjeme hacer una tingencia ahí, y un subrayado, por favor, congresista. Buenos días, le saluda Manuel Rosas. Mira, Nicolás, 2007, con la mayor, bueno, ¿qué diríamos? No sé, contundencia, lo que quiera decir. Organización criminal se podía catalogar a una comunidad campesina o a un grupo de comuneros o a una organización sindical, gremial que tomaba una acción de protesta. Dime un solo abogado que haya dicho eso, que haya ido contra eso. Uno solo, ninguno. Y cuando el Ministerio Público habla de organización criminal enquistada en los partidos, un poco más y se van a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ese es el problema de la desigualdad frente a la ley. O sea, sí puede ser tú campesino que estás defendiendo tu tierra con otros 3 o 4 una organización criminal. Y no has probado nada, solo has cerrado una carretera, ya le pones como organización criminal. El hecho es delictivo, sí señor, claro que es delictivo. Pero ya le pones como organización criminal, ya le castigas horrorosamente, ya le puedes mandar 15 a 20 años a la cárcel. Y a los partidos políticos que tienen dentro de ellos organizaciones criminales que te han robado 40 años, no les puedes decir criminales porque estás criminalizando la política. O sea, es para poner en balance y para darnos cuenta por qué hay definitivamente mucho desnivel en el concepto de justicia en el país. Yo tengo la impresión de que no tiene posibilidades la ley de amnistía, ¿no? O sea, hasta donde hemos escuchado, sí, o sea, hay oposición. La ley de Alan va a seguir vigente, ¿no? Y van a negar la amnistía, por lo que entiendo. Hay un problema ahí, Nicolás, si tú te pones a analizar. Nosotros recién anoche, pasado las 7 de la noche, hemos presentado el proyecto de ley, pero ya durante la semana, sobre todo los fujimoristas, y más aún la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, claro, ya se ha manifestado públicamente que no va a apoyar ningún proyecto de amnistía. Entonces yo me pregunto, y es algo elemental, se ha generado una mesa para poder dialogar con las comunidades campesinas a consecuencia justamente de las afectaciones que ha tenido esta población, y ha habido un compromiso, inclusive hay unas disculpas públicas de parte del Premier expresando la ausencia del Estado y no haber acompañado en esta relación asimétrica que se ha establecido entre empresa minera y comunidades. Hay una realidad, hay un conflicto latente, se está poniéndose en juego el proyecto minero más importante del país. Si no hay voluntad de querer solucionar, y es legítimo lo que dicen los comuneros, ¿cómo yo me voy a sentar en una mesa a dialogar si me estás considerando a mí como si fuera un delincuente? Cuando lo único que he hecho es reclamar por mis derechos. Y en ese marco ha habido la primera mesa temática de derechos humanos y justicia, con la presencia del ministro de Justicia, con la presencia del jefe de la OCMA, el señor Vicente Walde, y ahí se ha comprometido a desarrollar una estrategia para solucionar estos problemas. Uno de ellos es evidentemente la amnistía,
que tiene sus consideraciones. Yo también quiero ser muy objetivo, que no ayuda en realidad, porque el tema de la amnistía puede tener hasta objeciones constitucionales, porque hay delitos que no se pueden amnistiar, pero con la objetividad del caso hemos tratado de ser responsables y por eso estamos presentando un segundo proyecto, que es más importante, derogar este paquete de normas que han modificado la ley para criminalizar la protesta. Y con esto queremos modificar los artículos que corresponden a lo que es extorsión y organización criminal, que son los principales casos por los cuales están siendo criminalizados los comuneros. Ahora, en el caso concreto de Fundo Yaviyavi, hay una controversia sobre la cual no se ha hablado claramente. Es decir, lo que dicen los comuneros de Fuerabamba es: a nosotros nos entregan el Fundo Yaviyavi como parte de las compensaciones, porque en el territorio que era la comunidad de Fuerabamba está en este momento el yacimiento principal de la explotación de las bambas. Y resulta que deciden cambiar el mineroducto por la carretera y nos pasan una carretera sin pedirnos permiso por nuestro terreno. Entonces, para ellos lo que está ocurriendo es una usurpación de su terreno. Entonces, no es que están bloqueando una vía nacional. Suya. Lo que están haciendo es defender digamos, su tierra, los derechos sobre una tierra que es su propiedad, ¿no? O sea, eso es un primer problema. ¿Cómo se resuelve eso? Porque en términos prácticos, ¿qué ocurre cuando alguien hace una obra sin haber cumplido con los requisitos que la ley manda? ¿Está violando la ley? ¿Y tendría que ser responsable por eso o no? Por supuesto que tendrían que ser responsables, pero ahí viene un dato muy importante, Nicolás. La empresa ya ha reconocido y hay un inicio de una mesa para poder dialogar, para hacer un reconocimiento económico a la comunidad por esa afectación real. Con lo cual, la tesis de los comuneros de Fuerabamba es válido, y al extremo inclusive de que definitivamente era un terreno, una propiedad privada, eso sí no era un terreno comunal, ancestral. Vamos a ser objetivos, y si hablamos en términos estrictamente legales, hay habido una afectación de parte de la empresa primero por abrir esta carretera y de parte del Estado por categorizarlo como vía nacional, que ahora también va a reconocer para pagar el uso de servidumbre. O sea, hay habido dos afectaciones reales que se muestra claramente el aprovechamiento y el abuso que comete un Estado, que comete también la empresa minera en contra de las comunidades. Esto abona a la tesis de defensa que tienen los comuneros. Frente a esos abusos, ¿qué nos queda? Salir a las calles y a veces en el extremo de tomar una carretera que no estamos de acuerdo, sí, pero con objetividad. Ha sido la única estrategia para poder hacerse escuchar, para poder hacerse entender a nivel nacional del problema que está existiendo. Ahora, congresista Arce, pero para la coyuntura concreta, para el escenario Bambas y para la demanda de los comuneros de este lugar que están diciendo: resuelvan nuestro tema legal, si no, no seguimos conversando, no veo solución a corto plazo. Primero porque el asunto de la amnistía, usted lo está diciendo, hasta le siento un poco desganado, discúlpeme que se lo diga de manera clara, respecto a la posibilidad de la inconstitucionalidad, pero además respecto a la oposición casi cerrada de los grupos mayoritarios al interior del Congreso de la República. Y segundo, esta norma que usted presenta o este proyecto para derogar las normas de criminalización de la protesta, si aún usted conseguiría eso, va a surtir efecto a partir del día siguiente de su publicación. Es decir, los que están ahora, entiendo, en el proceso van a mantenerse con la categorización que daba esta ley, que era crimen organizado, o sea, organización criminal y extorsión, ¿no? O sea, no veo solución a corto plazo para los comuneros de las Bambas. Nosotros hemos hecho justo ese análisis y hemos proyectado ese escenario. Evidentemente, la aprobación de estos dos proyectos de ley que consideran importantes los comuneros, pero sobre todo el tema de la modificación en el tipo penal de estos delitos que criminalizan la protesta, nos va a ayudar a solucionar el problema de fondo. Pero el tema particular de las Bambas pasa también por otras estrategias, y también quiero ser muy explícito. ¿Qué requerimos? Número uno, necesitamos que la Procuraduría del Ministerio del Interior, que es uno de los principales denunciantes de los comuneros, y la empresa minera, el segundo que hace denuncias a los comuneros en todos estos procesos penales, retiren las denuncias que han entablado en los diferentes juzgados, ya sea en Apurímac o en el Cusco. Con lo cual, evidentemente no se extingue el proceso penal, pero sí ayudaría de gran manera a ayudar la posición que tiene el proceso judicial a nosotros, Richard, nosotros hemos recibido acá en Exitosa un material que ha sido entregado como prueba por la defensa de los hermanos Chávez Sotelo ante la Fiscalía, y lo que es un audio
que estamos para actuar con la mayor responsabilidad que sea posible, tratando de identificar a todos los interlocutores, porque están los hermanos Chávez en ese diálogo y están hablando con alguien que se presenta como un interlocutor voluntario entre los hermanos Chávez y la minera Las Bambas. Y entran por teléfono en contacto con un funcionario o con un representante del estudio legal que ve los intereses de Las Bambas. La minera. Y graba, muestra la imagen de Frank Chávez Sotelo para demostrar que está con él y que por lo tanto hay un contacto. Pero lo increíble es el diálogo, porque lo que cuenta este interlocutor es que los van a meter presos 36 meses, acusados de extorsión, y que el expediente que se llama Los Chabelos está en el Ministerio de Justicia. ¿Cómo sabían eso? Es decir, son brujos para saber lo que va a hacer el Ministerio Público del Poder Judicial. Es bien delicado lo que ese audio revela y nosotros, insisto, vamos a manejar este asunto. O sea, vamos a identificar a los personajes y lo vamos a hacer público, espero que el día de mañana. Pero ese asunto es gravísimo porque eso probaría que este tema de la independencia del Poder Judicial en relación al caso de Las Bambas, por lo menos no existe por ninguna parte. Y la vinculación ha sido era una decisión política, descabezar el movimiento de protesta en esa región, metiendo presos a los dirigentes y a sus abogados. ¿Ah? Mira, Nicolás, es muy importante diferenciar en la investigación los procesos que vienen siguiendo a los comuneros. Se habla de más de 500 comuneros. Yo te voy a enviar en este momento solo la última denuncia que se ha hecho no en Tambobamba, en Apurímac, sino en Chumbivilcas, en Cusco. A 113 comuneros de Fuerabamba. El tema particular de los abogados, eso tiene un proceso penal y se tendrá que demostrar, como si tienes información, va a ayudar en este proceso de investigación, pero nosotros nos hemos circunscrito a la afectación real que están teniendo los pueblos originarios, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, que inclusive están amparados por el derecho internacional. Por eso te planteaba algunas alternativas concretas. Te había dicho que se levanten las denuncias de parte de la Procuraduría del Ministerio del Interior, que se levante la denuncia por parte de la empresa minera, pero también quisiéramos que el Poder Judicial convoque un acuerdo plenario para que pueda revisar el paquete de ley de la criminalización de la protesta, tal como se hizo en el año 2009 con el tema de los ronderos. Recuerda bien, cuando hay una actividad de los ronderos para sancionar una falta, ya sea por robo, por haber golpeado a sus mujeres, pueden inclusive recibir látigos como castigo. Entonces a los ronderos los pueden denunciar por secuestro, los pueden denunciar por tortura, son delitos realmente graves, penalizados en el tipo penal con penas muy complejas. ¿Qué se ha hecho con el acuerdo plenario? Que es una reunión de los jueces supremos. Se ha hecho un análisis poniendo en ponderación el derecho constitucionario para que se pueda evaluar con criterio, para que los jueces a la hora de analizar este tipo de denuncias no lo apliquen literalmente, como dice el delito que se les puede tomar. Entonces, eso mismo aplicar en las comunidades campesinas que están... Claro, pero hay dos cosas que decir acá y que yo lamento decirlo, pero la impresión que da todo este caso es que los estudios de abogados de la minera Las Bambas, y no quiero ni siquiera en esto implicar, son los ejecutivos de la minera Las Bambas, ¿está bien? Que son más papistas que el Papa, que quieren hacer méritos ante la corporación para la que trabajan. Es decir, estos estudios de abogados son los que deciden qué es lo que hace el Ministerio Público, el Poder Judicial. Y me van a disculpar, pero por lo general eso no es gratis. ¿Ah? Porque en el Perú hay corrupción, pues en el sistema de justicia. Bueno, y número dos, y voy a ser bien crudo, hay que ser bien bruto, para poner en riesgo un proyecto minero que no solo es el más importante del país, sino donde la comunidad está a favor de la minería. En un país donde el gran problema es la gente que se resiste a que se exploten los recursos minerales. Entonces tienes una región bendita, donde los comuneros están dispuestos a entregar su tierra, la tierra de sus ancestros, para que de ahí se saque el mineral. O sea, ¿dónde va a ser? Esto debería ser el modelo a seguir en todo el Perú. Y en vez de respaldar, promover y compensar debidamente a estos comuneros, los persigues y los castigas. Hay que ser bruto, sinceramente. Pero ya estamos sobre el caballo. Yo no veo ninguna solución, ni la amnistía, que no se va a aprobar, ni el asunto de la norma que significa este tema de que se quite de la ley el asunto de la pertenencia a organización criminal y extorsión, porque va a aplicarse a partir de su publicación. Ni ese tema de pleno jurisdiccional, por dos razones.
porque no aplica el asunto de la cuestión consuetudinaria y porque los magistrados están pendientes de la prisión preventiva, que es para lo que se van a reunir los próximos días, y este tema ni entra en agenda. ¿Qué va a resolver el tema concreto de las Bambas? Yo no veo nada. Es decir, vamos a seguir teniendo problemas en las Bambas. Bueno, muchas gracias a Richard Arce, congresista de Nuevo Perú, por atendernos. Muy buenos días. Si me permite, un segundo antes de terminar, es importante reiterar que sí es posible. Hemos hecho muy bien el análisis con el acuerdo plenario. De la misma manera, queremos exhortar al Ministerio Público que revise sus protocolos de investigación sobre criminalización de la protesta. No se puede, pero no puedes invocar derecho constitucional para como una carretera, congresista. Congresista, no se puede. ¿Cómo invocas derecho constitucional para una carretera? ¿Cómo invocas derecho constitucional que para la norma, bien o mal, para la norma, la de García y del Congreso mayoritariamente aprista, está catalogado taxativamente como organización criminal? ¿Cómo le dices a un juez apártate de eso invocando derecho constitucional? No hay forma, no hay forma. Discúlpeme que sea pesimista, pero no hay forma. Tiene que derogarse la ley, dice. Sí, se deroga la ley y la ley tampoco tiene efecto en su derogatorio porque la ley tiene su efecto derogatorio. Claro, pero en este caso ni siquiera es vía nacional, pues, porque para que una vía sea nacional tiene que cumplir requisitos de ley que no se han cumplido. Ya, eso tienes que determinarlo. Que no se ha cumplido. Si no lo determinas, si está legalmente como vía nacional, aunque esté mal, es lo que cuenta. Para la ley es lo que cuenta, desgraciadamente. O sea, hay que buscar mecanismos. Eso de que ya no le sigan al juicio a las Bambas y ya no le sigan al juicio a la Procuraduría del Ministerio del Interior, me parece más posible, porque eso puede morir en agonía. Probablemente. Pero los comuneros quieren respuesta ahora. Ahora quieren respuesta, no mañana. Pero en fin. Muchas gracias a Richard Arce. Una vez más, nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.